En economía, respecto a la productividad, ofrece impulsar el emprendimiento y la inversión extranjera, incrementar la oferta laboral y las divisas y varios proyectos en el área agrícola. Lasso buscará en su primer año al mando simplificar los procesos de establecimiento y funcionamiento de los negocios. Dentro de los primeros 24 meses de gobierno, fomentar la apertura de nuevos mercados para los productos y servicios producidos en Ecuador. Para esto, el movimiento Creo suscribirá acuerdos de cooperación y desarrollo con otros países. En caso de llegar a Carondelet, Guillermo Lasso impulsará un plan de incentivos a los emprendedores en el marco del desarrollo de una economía solidaria, reducir el número de regulaciones que entorpecen los procesos productivos e impulsar el desarrollo sostenible de la actividad turística es otra de las propuestas de Creo. En educación, Lasso asegura que en el primer año de su gobierno se incrementará la eficiencia y eficacia de la administración de los recursos para alcanzar un sistema educativo de libre acceso y alta calidad. Creo ofrece reforzar el talento docente y desarrollar las capacidades por medio de la formación continua. Se fortalecerá la entrega de becas educativas y establecerá un currículum mínimo adecuado para cada nivel académico. El plan de gobierno contempla fomentar el uso de la tecnología de la educación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y la aplicación de sistemas de evaluación acordes a los niveles de conocimiento. Joana Ramos, 24 horas. Damos la bienvenida a Guillermo Lasso, candidato presidencial por el movimiento Creo, para conversar con él sobre su plan de gobierno y sobre su propuesta de campaña. Gracias, Guillermo, por estar aquí. Muchas gracias, muy amable María Josefa, a sus órdenes. Durante toda la semana hemos entrevistado a los candidatos, tenemos siempre como eje de esta charla el mismo plan diseñado por ustedes. Hemos señalado algunos aspectos a los cuales vamos a entrar en detalle. Normalmente, y como así lo establece el reglamento, los candidatos están obligados a hacer como una especie de diagnóstico. Entonces, un par de preguntas primero en el tema del diagnóstico. Me llama la atención un poco el tema de la identidad cultural. Usted propone fomentar una educación que fortalezca la identidad cultural de los alumnos y la unidad nacional. Y me pregunto si es contradictorio o lo contrario a lo que establece el artículo 27 de la Constitución, que dice que nosotros somos un país y una sociedad intercultural. Entonces, quisiera que me explique un poco su visión del diagnóstico y su propuesta con respecto a la educación. Bueno, yo no creo que sea contradictorio, más bien es complementario. Porque estamos reconociendo que el país es un país diverso, con diferentes culturas, y ese enfoque va orientado fundamentalmente a los pueblos indígenas, a los pueblos montubios, donde la educación tiene que corresponder a su cultura. No podemos desarrollar un solo esquema de cultura y de educación en el país que no reconozca los orígenes ancestrales de los pueblos indígenas, de los pueblos montubios, de los pueblos negros en el Ecuador. Así que esto va orientado a ese propósito. Como parte de su base para un desarrollo económico próspero para el país, como un eje, por decirlo, general de su propuesta, habla también sobre la importancia de que todo el país tenga agua potable y alcantarillado. Es una meta ambiciosa. Bueno, es una meta necesaria y fundamental. Fíjese usted, el 25% de las enfermedades infantiles que son atendidas en los hospitales públicos del Ecuador provienen de enfermedades originadas por la falta de agua potable, por la falta de alcantarillado en el Ecuador. Por lo tanto, si queremos trabajar en salud, tenemos que prevenir y no solo curar. Y la prevención consiste en instalar agua potable y alcantarillado en todo el Ecuador, en todas las 221 ciudades del Ecuador. Quito, Guayaquil, Cuenca están bien servidas, pero hay otras ciudades pequeñas del país, como Montalvo en la provincia de Los Ríos, Zapotillo en la provincia de Loja, Palestina en la provincia del Guayas, que requieren servicios de agua potable y alcantarillado. Y mi gobierno va a declarar en emergencia ese sector para hacer las inversiones necesarias para proteger especialmente a todos, pero de manera especial a los niños del Ecuador. Con respecto a los niños, usted recoge una estadística de la Organización Mundial de la Salud que dice en el año 2010 que el Ecuador presentó el mayor índice de desnutrición infantil. Así es, y eso es un problema derivado de la pobreza. En el Ecuador, 4,5 millones de ecuatorianos viven con ingresos menores a $75 al mes. No alcanza para cubrir la canasta básica familiar
y de ahí estos indicadores de desnutrición infantil. Por eso el eje central de mi propuesta de gobierno es la creación de empleo en el Ecuador. Yo me propongo crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno, pero no solo para los jóvenes, que se lo merecen y lo van a tener, sino también para los adultos, aquellas personas de 40 años que hoy cuando llevan su hoja de vida a una empresa le preguntan la edad, contestan 40 años y le dicen, vaya, vaya nomás que para usted no hay. O los adultos mayores a partir de 65 años, que están lúcidos, cargados de experiencia y sabiduría y que pueden aportar mucho a la sociedad ecuatoriana. A ellos también, a todos, va orientado mi programa de creación de empleo y de estímulo al emprendimiento. 1 millón de empleos también es una meta ambiciosa. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo va a hacer? El apoyo a los emprendedores, el apoyo a la empresa, el apoyo a los microempresarios, a los negocios medianos, a los negocios grandes, de capital local, de capital internacional, porque son ellos los que crean empleo, no es un gobierno. La riqueza la crea la sociedad civil, no el Estado. Y para promover estos emprendimientos, este sector empresarial, debemos de bajar los trámites y reducir el exceso de impuestos en el que ha caído el Ecuador. Bajar los trámites, por ejemplo, crear un negocio propio en el Ecuador, toma 3 meses, cuesta $1.300 y hay que dar 15 pasos. Nuestra propuesta, que se lo haga vía internet en un día y no cueste más de $20. En el tema de los impuestos, como por ejemplo, ¿cuál, Guillermo? ¿Cuál? En el tema de los Resalta impuestos, mucho esa propuesta, el tema de los requisitos para el negocio. Bueno, requisitos para los negocios, por ejemplo, el registro sanitario. Pregunte a usted, a cualquier empresa. Un registro sanitario dura 1 año o 1 año y medio para poder obtenerlo. Y tras un registro sanitario lo que hay es un producto, un proyecto, y tras un proyecto lo que hay es la oportunidad de más empleo para los ecuatorianos. Hay que simplificar los trámites y hay que reducir el exceso de impuestos. Yo he planteado derogar 9 impuestos cuya recaudación llega a cerca de $2.000 millones, para que esos $2.000 millones no vayan al gobierno, se queden en el bolsillo de la familia ecuatoriana, de los empresarios, para que tengan el estímulo de llevar adelante nuevos proyectos y crear empleo en el Ecuador. De manera especial, yo he propuesto derogar el impuesto a la tierra agrícola, porque el agricultor no puede ser que se le cobre impuestos y no gana dinero, o la figura aquella del anticipo de impuesto a la renta. Está bien que se pague impuesto a la renta, cuando hay renta, pero si no hay renta, no hay que pagar impuestos, y cuando se paga el anticipo, luego no se lo devuelven. Y luego también el impuesto a la salida de divisas, que yo aprovecho la oportunidad para decir que el candidato presidente, y se lo digo con respeto, no está diciendo la verdad cuando señala que es un impuesto para evitar la salida de capitales hacia el exterior. No es así. Ayer lo confirmó el director de Rentas Internas. El 99% del impuesto lo pagan las sociedades ecuatorianas que importan productos del exterior para consumo local. Bienes de capital, insumos. Usted importa un auto, un tractor, insumos agrícolas, insumos industriales, una refrigeradora, una cocina, un televisor, una licuadora y tiene que pagar el 5% de salida de capitales. Es un arancel extra que forma parte del costo y que los importadores se lo trasladan en el precio de venta a todos los ecuatorianos, incluidos los pobres del Ecuador que están pagando el impuesto a la salida de divisas. Por lo tanto, no es verdad lo que dice el candidato presidente, que solo lo pagan aquellos que ganan dinero en el Ecuador y lo quieren enviar al exterior y él lo hace para sostener la dolarización. Es todo lo contrario, es un impuesto que lo están pagando todos los ecuatorianos como si fuese un arancel extra que forma parte del costo de todo lo que se importa en el Ecuador. Del peso para cada persona cuando paga un precio por algo, ¿no? Así es. Está repartido para todos. Usted está pagando el impuesto a la salida de divisas, el señor camarógrafo lo paga, quien nos escucha en este momento y ha comprado un televisor. El televisor tiene el 5% de impuesto a la salida de divisas. Yo propongo derogar ese impuesto que además, al derogarlo, va a estimular el ingreso de capitales externos al Ecuador, porque en un esquema de libertades uno no pone una ley
o no pone un impuesto para obligar a encerrar capitales. No, uno inspira esperanza, seguridad, tranquilidad, y es así como llegan los capitales al Ecuador, no de manera obligatoria o con un sable o con un impuesto o un castigo, no, con estímulos, generando estímulos, seguridad jurídica, un ambiente amistoso para la inversión, acuerdos de comercio con el exterior, para que vean en el Ecuador un imán atractivo a la inversión, tanto local como internacional. ¿Qué otro impuesto va a derogar? Vamos a derogar también aquel mal llamado impuesto verde que se paga por los vehículos, que de verde en términos ecológicos no tiene nada. Verde probablemente tendrá otra significación, pero ese es un impuesto que está de alguna manera pesando mucho en la familia ecuatoriana, especialmente en los jóvenes que recién comienzan, que quieren ya construir un patrimonio, comprarse un vehículo, les pesa el impuesto mal llamado verde. Hay un tema en que usted destaca en su propuesta y es el tema de la violencia intrafamiliar. Lo recoge como parte del campo de accionar de su gobierno y establece que usted va a fortalecer la familia, a través y hace clic con el eje de educación, en la parte pertinente a la educación. Cuéntenos en detalle eso, por favor. Mire, el tema de la familia es muy importante en el Ecuador. La violencia intrafamiliar es una de las desgracias que vive la sociedad ecuatoriana y no solamente está conectado a la educación, está conectada a la falta de empleo. Recordemos un padre de familia que no consigue un empleo, que no puede sostener a su familia, él, sobre la base de su propio esfuerzo. ¿Qué es lo que siente ese padre de familia? Frustración, tiene hecha añicos su dignidad y muchas veces eso desemboca en violencia, que comienza con violencia verbal, luego psicológica, posteriormente violencia física y termina en violencia sexual contra la esposa, contra los hijos, de los hermanos mayores a los hijos. Es un problema derivado, en mi opinión, de falta de oportunidades para la familia en el Ecuador y un problema también de educación. Pero tenemos que crear oportunidades para que la familia ecuatoriana viva con esperanza, no con frustración, no con miedo. Y por eso nuestra preocupación fundamental con la familia ecuatoriana para proteger esa unión. Porque claro, cuando se presentan estos fenómenos, lo que sucede es que la familia se quiebra. El padre abandona a la mujer se queda a cargo de 4, 5, 6, 7 hijos sola, tiene que cumplir la doble función de sostener económicamente a sus hijos y a la vez de educar a los hijos. Y no es que el padre se va a caminar por la calle, va a crear otro hogar en las mismas condiciones. Por eso debemos de crear empleo en el Ecuador, para que la familia ecuatoriana viva con esperanza, no con frustración, no con miedo. Y hablando de familia, también recoge usted un resultado de la Encuesta Nacional de Empleo del año 2010, la que afirma que el déficit habitacional alcanza a un 35% de los hogares. En base a ese elemento, usted propone también un plan habitacional, dar vivienda. Es necesario dar vivienda a los ecuatorianos. Un déficit que en valor absoluto puede llegar a cerca de 700.000 viviendas en el Ecuador. Tenemos que proveer vivienda para los ecuatorianos. Pero ¿cuál es el punto de partida? Nuevamente, un empleo. Cuando una familia tiene un empleo y tiene un ingreso mensual, tiene la posibilidad de tomar un crédito a 15, 20 años y pagar una cuota mensual para adquirir su vivienda propia. Por lo tanto, el eje central de mi plan de gobierno es la creación de empleo para proteger a la familia, para alimentar la dignidad de los padres de familia, para generar la oportunidad de comprar una vivienda, para, en definitiva, generar la oportunidad de mejorar el estándar y la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Un punto interesante de su propuesta se llama Ecuador Próspero y es un poco que recoge los anhelos de aquellos sueños o de esas ilusiones que los ecuatorianos, los miles de ecuatorianos, por leer exactamente como dice su propuesta, se esfuerzan avanzando y trabajando.
¿Cuál es el eje de ese Ecuador próspero? El eje de ese Ecuador próspero es cambiar el modelo de desarrollo del Ecuador. El actual modelo de desarrollo no tiene nada de revolucionario, no tiene nada de nuevo. Es el mismo modelo de desarrollo de la dictadura de la década de los 70 en el siglo pasado, cuando se exportó el primer barril de petróleo. ¿De qué dependía? ¿Cuáles son los signos para poder decir esto es igual a lo otro? Es igual, ¿en qué sentido? Primero, ¿de qué se vivía? Del alto precio del petróleo y del endeudamiento público. Recuerden, al estudiar historia, las frases de el festín del petróleo y el endeudamiento agresivo. ¿Qué pasa hoy? El Ecuador vive del alto precio del petróleo, ni siquiera de que se ha incrementado la producción petrolera. En los últimos 6 años, la producción petrolera ha caído de 510.000 a 500.000 barriles diarios. Por lo tanto, no hay un incremento de producción petrolera. ¿De qué vivimos? Del alto precio del petróleo. En cuanto al endeudamiento, en el 2009 la deuda era de 10.000 millones de dólares en el Ecuador. Hoy llega a 17.200 millones de dólares, 70% más en apenas 3 años. Por lo tanto, el modelo actual es el modelo antiguo de la dictadura de la década de los 70 del siglo pasado. ¿Qué propongo yo? Un cambio de modelo. Abrir la economía, más Ecuador en el mundo para exportar producto y talento ecuatoriano al exterior y más mundo en el Ecuador, es decir, más inversión extranjera en Ecuador, generadora de proyectos productivos para crear empleo. Estímulo al emprendimiento, al empresario pequeñito, a los informales, al dueño de una tienda, al empresario mediano, al grande. Menos trámites, menos impuestos, diversificar la economía, apoyar a la agricultura con menos impuestos, con crédito, con tecnificación, con apoyo al campo, con una política agrícola sensata que no permita pues la importación de maíz cuando hay una gran cosecha de maíz en el Ecuador, como sucedió el año pasado. Tenemos que apoyar el sector rural con inversión en salud y educación, para que la familia agrícola viva ahí, en su finca, en el campo, y no tenga que venir a las grandes ciudades a estudiar o en busca de salud. Tenemos que apoyar la pesca en el Ecuador. ¿Y cómo vamos a apoyar la pesca? Con acuerdos de comercio, como por ejemplo con la Unión Europea. Hoy la pesca entra, o los productos pesqueros, a Europa con arancel cero hasta el 2014. Si no hay un acuerdo de comercio, desde el 2014 los pesqueros pagarán un 25% de arancel en Europa. Por lo tanto, estaremos en desventaja con otros países. Hoy el banano, por ejemplo, paga cerca de 130 euros por tonelada métrica de arancel sobre el banano que va a Europa. Necesitamos pues un acuerdo de comercio con Europa para que se pague, al igual que Colombia, apenas 70 euros por tonelada métrica. Por lo tanto, hay que diversificar la economía ecuatoriana, hay que apoyar a la agricultura, a la ganadería, a los bananeros, a los cacaoteros, a los cafeteros, diversificar esa economía para generar empleo, para hacerla sostenible en el tiempo y no quedarnos sentados esperando la siguiente crisis cuando caiga el precio del petróleo y ya no tengamos nuevamente crédito de la China. Y ni siquiera lo podamos pagar, que puede ser también un escenario. Claro, y ya eso ya lo hemos visto en la historia del Ecuador. En salud, el objetivo principal de CREO será trabajar para contrarrestar las enfermedades asociadas a la pobreza. Según las metas planteadas en el plan de gobierno, Lazo garantizará el acceso universal a la salud y reducirá los tiempos de espera por atención médica en el primer año de su gobierno. Durante los 4 años de trabajo, el candidato ofrece reorganizar el subsistema público de la salud y atención al paciente con la colaboración de los médicos. Establecerá mecanismos de coordinación entre el Sistema Nacional de Salud y las prácticas ancestrales. Entre las propuestas están además la construcción de dispensarios, subcentros y hospitales con un adecuado equipamiento. Consta también el incremento de los sueldos al personal médico. En seguridad, el principal cambio será la reinstitucionalización de la policía e identificación de las zonas vulnerables para su refuerzo. Durante su periodo, Lazo fortalecerá el servicio de la Policía Nacional en la prevención y control de la inseguridad con el incremento del personal.
Con el acercamiento de la fuerza policial a la ciudadanía, el candidato ofrece impulsar la organización barrial y comunitaria, desconcentrando la administración de la seguridad a nivel local. El plan de gobierno incluye dar énfasis al sistema de rehabilitación de las personas privadas de la libertad con la mejora de políticas en su beneficio, reinserción laboral y la construcción de una mayor estructura carcelaria. Joana Ramos, 24 horas. Seguimos conversando con Guillermo Lasso, quien en detalle nos está contando su propuesta en el caso de que llegue a ser presidente de la República. El tema de salud es un tema también importante y su propuesta también es ambiciosa. Reorganizar el sistema nacional público. ¿En qué aspecto cree que actualmente este sistema no es eficiente? Yo me voy a referir al tema de salud en dos aspectos. El primero, centros y subcentros de salud. En el Ecuador hay 3.000, debemos llegar por lo menos a 3.200, pero bajo un concepto de descentralización para llegar a las zonas rurales y a las pequeñas ciudades del Ecuador, donde muchas veces o no hay el centro o subcentro de salud, o si lo hay, no tiene la misma calidad de atención que lo que tiene en ciudades grandes como Guayaquil o como Quito. Segundo, por ejemplo, podemos tener una ficha técnica unificada de manera electrónica. Si un habitante del Carchi mañana está en Loja y se enferma y asiste a un subcentro de salud, ya el médico que lo atiende tiene la ficha médica en el computador. Luego, hablemos de la atención en clínicas y hospitales del país. Actualmente el Ecuador tiene aproximadamente 24.000 camas en clínicas y hospitales del Ecuador. El estándar internacional determinaría que Ecuador debe de tener 2 camas cada 1.000 habitantes, en números redondos, 30.000 camas. Tenemos un déficit de 6.000 camas en clínicas y hospitales del Ecuador. Por eso vimos aquel episodio de ese joven que en mayo del año pasado lo tuvieron de turista por varios hospitales. Lamentablemente falleció porque ninguno lo atendió, no por malos, no había capacidad en los hospitales. Urgentemente tenemos que invertir 1.200 millones de dólares para cubrir ese déficit. El gobierno no los tiene. ¿Cómo lo podemos hacer? Con creatividad. Yo propongo zonas francas de salud, un régimen económico especial para que la inversión internacional y local que establezca una nueva clínica, un nuevo hospital en el Ecuador, va a estar exento del pago de impuesto a la renta de por vida. A cambio, nos darán un 25% de la capacidad instalada para atención gratuita de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. De esta manera, atraemos inversión, generamos actividad económica, oportunidad para los profesionales médicos e incorporamos la inversión privada en la inversión social. Y no solo limitamos la inversión social a los recursos públicos, sino lo ampliamos también a los recursos privados. Es decir, una exoneración de por vida de impuesto a la renta a cambio de que esta inversión financie un hospital, una comunidad, una ciudad. Un grupo de inversionistas locales o internacionales pueden establecer una nueva clínica en cualquier ciudad del Ecuador. Esa inversión estará exenta del pago de impuesto a la renta de por vida, pero su obligación será destinar un 25% de la capacidad instalada a atención gratuita de salud a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Pero también vamos a propender hacia una política de inversión de salud descentralizadora. Probablemente el incentivo de la inversión estará en clínicas y hospitales de Guayaquil y Quito. Entonces, el Estado, con sus recursos, destinará esos recursos a ciudades pequeñas como Borbón en Esmeraldas, como Chanduy en Santa Elena o como cualquier otra ciudad pequeña del Ecuador. La seguridad es un tema que le preocupa a la gente. ¿Cuál es su propuesta en detalle? Para hablar de seguridad, yo siempre me refiero brevemente a un diagnóstico de 3 niveles. Ahí está el origen del problema, en 3 niveles. El primero, la delincuencia común, que yo no la justifico, simplemente la explico, que existe en toda sociedad del mundo. Para eso está la Policía Nacional. Vamos a incrementar en 20.000 los efectivos de la Policía Nacional para llegar alrededor de 60.000 y así cumplir con un estándar relativamente razonable de 4 policías cada 10.000 habitantes en el Ecuador.
Con esos 60.000 policías vamos a aumentar el patrullaje de las calles, de las ciudades, de los parques, las plazas, con vehículos, con equipos de comunicación y con capacitación a los policías, acercándolos a la comunidad. El segundo nivel de problema de inseguridad en el Ecuador lo origina el crimen organizado de origen doméstico, las bandas domésticas. Ahí hay una herramienta fundamental, la información de inteligencia policial. La Policía Nacional como institución tiene esa herramienta. ¿Qué le falta? El apoyo político del presidente de la República, que en mi gobierno lo va a tener, el respaldo total para que actúen dentro del marco de la ley, dentro del marco del respeto a los derechos humanos, se anticipen, aprendan a estos capos de estas mafias, los lleven a los centros de detención y la justicia los juzgue, y no esperar que vuelvan a cometer otro delito. El tercer nivel es lamentablemente lo que se ha presentado en los últimos años, el problema del crimen organizado de origen internacional. Ahí hay la necesidad de que las Fuerzas Armadas se incorporen, protegiendo, como lo hacen, por supuesto, en su trabajo regular, protegiendo las fronteras, y una reforma a la política migratoria para permitir el ingreso de los turistas, el ingreso del médico que quiere venir a ayudar a cuidar la salud de los ecuatorianos, de los profesores extranjeros que quieran venir a dar clases en el Ecuador y de todo ciudadano del mundo de bien que quiera venir al Ecuador. Pero vamos a cuidarnos de que no vengan aquellos ciudadanos que vienen al Ecuador para desarrollar delitos que ponen en zozobra a la sociedad ecuatoriana. Esa es nuestra propuesta en seguridad para proteger a la familia ecuatoriana. Finalmente, en los últimos par de minutos que nos quedan, le hemos preguntado a todos los candidatos cuál es su postura y el aparente silencio que ha tenido los candidatos con respecto a algunos actos irregulares o de corrupción del gobierno actual. Nadie se ha pronunciado, o por lo menos hay esa percepción. ¿Usted cree que los candidatos deben de pronunciarse, que deben de opinar con respecto a estos últimos acontecimientos para marcar su estilo de transparentar la administración pública, o políticamente es mejor no decir nada? En lo absoluto, un candidato a la presidencia de la República está en la obligación de emitir su opinión sobre todo lo que sucede en la sociedad ecuatoriana. Y en nuestro gobierno lucharemos contra la corrupción, y en un ambiente de democracia vamos a facilitar, proveyendo toda la información que requieran los organismos de control y la justicia ecuatoriana cuando quiera investigar actos de corrupción de este gobierno, de cualquier otro gobierno, de cualquier ecuatoriano que haya supuestamente cometido un delito. Va a haber una lucha frontal contra la corrupción. Fíjese usted, ayer me pronuncié respecto del caso que ha golpeado la credibilidad del presidente de la República. Me refiero al caso de su primo, un caso donde él defendió ofendiendo al legislador que denunció el caso, ofendiendo al medio de comunicación que transmitió la información. Y una vez que su propio primo confiesa sus delitos, sus errores o los delitos supuestamente cometidos, ahí no se le ha pedido disculpa ni al legislador ni a aquel medio de comunicación. Por lo tanto, queda claro que por más poderoso que sea un funcionario en el Ecuador, tiene la obligación de rendir cuentas, de ser absolutamente transparente y no actuar con una actitud prepotente de no aceptar una opinión ajena a la de él. No es dueño de la verdad y por lo tanto es posible que otro le advierta de posibles delitos, aunque sea de funcionarios muy cercanos. Dicho sea de paso, en mi gobierno no habrá un solo funcionario que sea pariente o familiar mío, cercano o lejano. Finalmente, el periodo político de un hombre o de una mujer, por muy largo o corto que sea, deja lecciones humanamente, más allá de lo político, más allá de la estrategia o de lo que aprenda, cómo se hace un meeting o de cómo mover a la gente. En el aspecto humano siempre eso va dejando lecciones. Si hasta hoy, pues ese no es su deseo ni el de mucha gente, llegase su vida política, ¿cuál sería la lección más grande que Guillermo Lasso ha aprendido como ser humano en este tramo político? Bueno, yo creo que el contacto con los ecuatorianos, el poder conversar con un hombre ecuatoriano, empleado y sobre todo con un desempleado,
con una madre de familia que ha sido abandonada por su esposo y que está a cargo de sus hijos y es una heroína que trata de sacar adelante a su familia. Conversar con los jóvenes ecuatorianos que me comentan que se restringe su libertad para optar por la carrera universitaria que ellos quieran estudiar. Puedo decirle que hasta por la experiencia vivida, yo puedo concluir que en el Ecuador existen dos países. El Ecuador de las clases medias y las élites, donde funcionan a medias las instituciones, pero al menos existen. Y el otro Ecuador, el Ecuador rural, el Ecuador de los pobres, que es el Ecuador mayoritario, donde no llegan las instituciones, donde de alguna manera muchos han perdido la esperanza, y a ellos yo les digo, el 17 de febrero es la oportunidad de producir un cambio en Ecuador, para vivir con esperanza, para dejar de vivir con miedo, para generar una oportunidad de empleo, para que puedas comprar tu casa propia, para que puedas llevar a tus hijos a la escuela con tranquilidad, para que puedas atender tu salud de manera gratuita, con acceso universal en todos los centros y subcentros de salud. La esperanza está por venir. No desperdicies tu voto. Vota por Creo, por los candidatos de las listas 21 de Creo, que estamos cerca, porque ya va a haber segunda vuelta y porque el 7 de abril vamos a ganar las elecciones para gobernar para todos los ecuatorianos, no solo por los que voten por mí. Aquellos a los que no logre convencer, tengan la seguridad. Gobernaré para ustedes también, porque no voy a excluir a ningún ecuatoriano de mi proyecto de gobierno.